Buenos días, tardes y noches para todos. El día de hoy les hablaremos de los observatorios prehispánicos a cargo de Ana Sofía Arévalo, Vanessa Sáenz y mi persona. A lo largo de esta presentación conoceremos qué eran, para qué servían y por qué fueron tan importantes, donde destacaremos su función astronómica, su diseño arquitectónico y su relación con los solsticios y los equinoccios. Comenzaremos hablando sobre uno de los observatorios más importantes del mundo prehispánico, el Caracol, también conocido como el Observatorio Maya de Chichén Itzá. Su nombre, el Caracol, se debe a la escalera en espiral que tiene en su interior, que recuerda la forma de la concha de un caracol. Aunque actualmente solo podemos ver sus ruinas, este edificio fue una de las obras arquitectónicas más ingeniosas de la civilización maya. No fue construido al azar, ni solo con fines religiosos, sino que tuvo una función muy importante: observar el cielo, medir el paso del tiempo y predecir fenómenos astronómicos que guiaban la vida cotidiana de los mayas. En este video exploraremos su historia, su función como observatorio, su diseño arquitectónico y cómo estaba relacionado con los solsticios y los equinoccios. Al final, veremos por qué este edificio es considerado un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Abordando un poco de su historia y contexto cultural, el Caracol fue construido entre los siglos 9 y 10 después de Cristo, en la ciudad de Chichén Itzá, que se convirtió en uno de los principales centros políticos, religiosos y culturales del mundo maya. Los mayas se destacaron en muchos aspectos. Desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica propio, inventaron un sistema matemático basado en el número cero y construyeron calendarios muy exactos que aún sorprenden a los científicos. Para ellos, el cielo tenía un papel fundamental: observar el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas no solo servían para medir el tiempo, sino también para comprender la voluntad de los dioses. La astronomía estaba ligada tanto a la agricultura como a la religión. El Caracol fue uno de los espacios donde se unieron esas dos dimensiones, lo práctico y lo espiritual. Los sacerdotes mayas, que eran también astrónomos, subían a este observatorio para mirar el horizonte y registrar cada cambio en el cielo. Estos registros eran tan precisos que les permitieron predecir eclipses y organizar sus ceremonias con gran exactitud. Por eso, cuando hablamos del caracol, no nos referimos solo a un edificio, sino a una de las mejores expresiones del conocimiento maya. El caracol cumplía principalmente la función de observatorio astronómico. Sus ventanas y aberturas fueron construidas de forma estratégica, permitiendo que los mayas siguieran los movimientos de los astros. Desde este lugar se podía observar cómo el sol salía y se ocultaba en diferentes puntos del horizonte a lo largo del año. También se podían registrar las fases de la luna y la aparición de ciertos planetas muy brillantes que tenían gran importancia en su cosmovisión. Estas observaciones eran fundamentales para la vida agrícola. Gracias a ellas, los mayas sabían cuándo llegaba la temporada de lluvias, el momento más adecuado para sembrar el maíz y cuándo era mejor iniciar la cosecha. De esta manera, el observatorio funcionaba como un calendario vivo que regulaba la vida económica de toda la comunidad. Pero la fusión astronómica no se limitaba a la agricultura, también tenía un valor religioso. Los mayas creían que los movimientos del cielo eran mensajes de los dioses y que los sacerdotes, al interpretarlos, podían guiar a la sociedad. Por eso, el observatorio no era solo un lugar de ciencia, sino también un espacio sagrado. El diseño del caracol era muy especial y diferente al de otros templos mayas. Está compuesto por una plataforma rectangular sobre la cual se levanta una torre circular. Dentro de la torre había una escalera en espiral que conducía hasta la parte superior, donde se realizaban las observaciones. Esta forma circular es poco común en la arquitectura mesoamericana, ya que la mayoría de los edificios mayas eran cuadrados o rectangulares. Esto demuestra que el edificio fue pensado con un propósito diferente:
facilitar las observaciones astronómicas desde distintos ángulos. Las paredes de la torre tienen varias aberturas y ventanas, y lo más interesante es que no están colocadas al azar, están alineadas con puntos específicos del horizonte, lo que permitía seguir los fenómenos solares. Cada alineación correspondía a un momento importante del año, como los solsticios o los equinoccios. El caracol no era, por lo tanto, un templo cualquiera, sino una verdadera herramienta científica hecha de piedra. Uno de los aspectos más impresionantes del caracol es su relación con los solsticios y los equinoccios. Los solsticios ocurren 2 veces al año, en verano cuando el día es más largo y en invierno cuando la noche es más larga. Los equinoccios también ocurren 2 veces al año y son los momentos en los que el día y la noche duran prácticamente lo mismo. En el caracol, durante estas fechas, el sol se alinea con ventanas y aberturas específicas del edificio. Imaginen la sorpresa y la emoción que esto debía generar en los mayas. Ver cómo la luz del sol atravesaba con exactitud las aberturas de piedra era una confirmación de que sus cálculos eran correctos. Estos fenómenos no solo servían como espectáculo visual, sino que tenían un sentido práctico. Indicaban el inicio de nuevas estaciones agrícolas. Gracias a estas señales, los mayas sabían cuándo sembrar, cuándo esperar lluvias y cuándo iniciar cosechas. Pero además de lo práctico, también estaba lo espiritual. Los solsticios y los equinoccios eran momentos sagrados, que se celebraban con ceremonias religiosas para agradecer a los dioses por el ciclo del tiempo. El legado del caracol es enorme, demuestra la capacidad de los mayas para unir ciencia y religión, conocimiento práctico y creencias espirituales. Hoy, arqueólogos y astrónomos reconocen que la precisión con la que alinearon el edificio es comparable con la de grandes culturas antiguas, como los egipcios o los griegos. El siguiente observatorio del que vamos a hablar se llama el Chanquillo. Bueno, los temas que vamos a tratar para hablar sobre este observatorio eh, y desarrollar y desglosar toda la información es la función astronómica, también entender cómo funcionaba el calendario solar y entender cómo y cuál era la función también que cumplía este observatorio como centro memorial. Historia y contexto cultural. Bueno, el Observatorio del Chanquillo, pues es el observatorio más antiguo de América. Existe aproximadamente entre los 500 y 200 años antes de Cristo. Además, hablar sobre los solsticios y los equinoccios. También aprender sobre pues, su diseño arquitectónico, que es fundamental, y también sobre sus 13 torres que fueron alineadas y que es como la parte principal para poder desarrollar todo el calendario y como su historia y los puntos de observación. Bueno, y el observatorio El Chanquillo está ubicado en Perú, en la región de Ancash, exactamente pues en la provincia de Casma. Está a 5 horas de Lima, que es la capital de Perú. Una de sus funciones astronómicas era pues que nos sirviera como calendario solar, entonces para poder indicar en qué momento del año se encontraban. También se podía marcar el tiempo porque pues a través de las distintas torres se podía marcar el paso pues de los días, meses y también las estaciones del año, lo que permitía pues como una gestión más precisa del tiempo. También ayudaba a planificar las siembras, entonces servía también como un calendario agrícola y pues ayudaba con las siembras, las cosechas y otras actividades agrícolas.
Bueno, y hablando del diseño arquitectónico y estructural del observatorio, también es importante destacar las distintas construcciones que lo componen. En este caso tenemos tres. El primero se llama Fortaleza, se encuentra en el punto más alto de una de las colinas del observatorio. Tiene una extensión de 300 metros de largo aproximadamente y se caracteriza pues por tener un diseño defensivo. También pues compuesto por varias murallas que caracterizan un acceso restringido para las personas. La segunda se llama las 13 torres. Estas fueron construidas sobre la cresta de una colina alineada sobre el eje norte y sur. Esta disposición entre las 13 torres pues permitía levantar dos observatorios, uno al este y el otro al oeste, de una forma perpendicular a las torres. Y gracias a esta alineación se lograba una observación más precisa de la salida y la puesta del sol sobre el horizonte artificial que se creó. Estas torres también varían en el tamaño para simular la trayectoria que se daba cuando se inclinaba el sol a lo largo del año. La diferencia era en altura, entonces era entre los 2 a 6 metros aproximadamente de altura que, que simulaban y variaban entre ellas. Y el material utilizado en su construcción principalmente fue la roca para casi todas estos tres diseños arquitectónicos en este observatorio. Por último, tenemos la plaza, que era donde recibían a los peregrinos en ocasiones especiales, según lo que se observaba en el calendario. Entonces, se regulaban a partir de las observaciones del sol y los arqueólogos indicaban que era un área de organización de las ceremonias y también de un control de, de la masa asistente. Solsticios y equinoccios. Bueno, eh, el solsticio de junio era la salida del sol y ocurría en el punto de encuentro entre la torre más al norte y la ladera del cerro Mucho Malo en solsticio de junio. Bueno, y poniendo un ejemplo, si el cerro Mucho Malo, que es el que se ve en la parte de atrás, se contara como si fuera una torre más, ocurriría y se podría decir que el equinoccio ocurre exactamente en el centro del cerro Mucho Malo. Y el solsticio de diciembre ocurre a la derecha de la torre más al sur en el solsticio de diciembre. Ocurre en la última torre que sería la torre número 13. Desde otro punto de vista se podría ver así. Entonces, lo que sucedía, bueno, es que esto era importante para ellos porque podrían marcar las estaciones del año, sabían cuándo podrían sembrar y cosechar y también pues era, o sea, era importante para la agricultura, para la subsistencia y para la coordinación de festividades de sus culturas, para hacer rituales y celebraciones. El edificio circular de Mayapán, también conocido como Castillo Circular, es una de las construcciones más singulares de la cultura maya y refleja cómo esta civilización unió el conocimiento astronómico con la religión y la arquitectura. Se encuentra en la ciudad de Mayapán, considerada la última gran capital de los mayas en Yucatán, la cual floreció aproximadamente entre los años 1200 y 1450 después de Cristo. Contexto histórico. Durante este periodo, Mayapán fue importante centro político y religioso que reunió a gobernantes, sacerdotes y astrónomos encargados de organizar la vida social, agrícola y ceremonial de la población. La astronomía era fundamental para los mayas porque de ella dependían no solo las cosechas, sino también los rituales y las decisiones sociales más importantes. Función astronómica. El edificio circular se destacaba porque tenía un propósito astronómico. Los mayas que observaban con mucha atención el cielo usaban este templo para ver fenómenos como la salida del sol en los solsticios y equinoccios,
además de seguir los movimientos de Venus, un planeta muy importante en su visión del mundo. Estas observaciones les permitían organizar el calendario agrícola, saber cuándo sembrar y cosechar, y también establecer las fechas de las celebraciones religiosas. Asimismo, el templo estaba dedicado a Kukulcán, la serpiente emplumada, un dios asociado al viento, el cielo y el conocimiento. Diseño arquitectónico. Este edificio se destaca por su diseño, ya que la mayoría de los templos mayas son de planta cuadrada o rectangular, pero este tiene la peculiaridad de ser circular, lo que lo convierte en una obra única. Está construido sobre una plataforma rectangular elevada con escalinatas en los cuatro lados, aunque la principal está orientada hacia el oriente, la salida del sol. En su interior habían altares y nichos donde se realizaban ceremonias religiosas vinculadas a los fenómenos astronómicos. La forma tiene un simbolismo profundo, el círculo representa el movimiento del viento y de los cuerpos celestes, mientras que la base rectangular simboliza lo terrenal y lo estable. De esta forma el templo reflejaba la unión entre lo humano y lo divino. Simbolismo y significado. Este edificio no solo era un templo ni solo un observatorio. Para los mayas representaba mucho más porque allí se unía todo lo que ellos creían y sabían, la ciencia con la religión, el cielo con la tierra y lo humano con lo divino. Incluso en su diseño se nota cómo ellos entendían el universo y cómo mezclaban el conocimiento con la espiritualidad.